Llegamos a las 8:30 de la noche de este jueves 30 de enero. Soy Nicolás Paut y llegó el momento también de revisar lo más importante que ha sucedido en nuestro país y en el mundo. Comenzamos a verlo con los titulares. Luego de que se aprobara la reforma de pensiones, el presidente Gabriel Boric valoró la disposición al diálogo que mostraron diversos sectores y llamó a dejar de pelear en política. En la derecha, en tanto, siguen las recriminaciones. Senadores de Chile Vamos cuestionaron los votos en contra de republicanos, quienes advirtieron de un eventual quiebre en una coordinación electoral a futuro. Además, el Ministerio de Bienes Nacionales, bajo el mando de Marcela Sandoval hace algunas semanas, habría alertado a la presidencia por el eventual impacto comunicacional que tendría la compra de la casa de Salvador Allende. Así lo reveló un reportaje periodístico, al que la ministra del Interior, Carolina Toá, puntualizó que hay una investigación penal y también un sumario en cursos que arrojarán antecedentes. En noticias internacionales, autoridades confirmaron que no hay sobrevivientes luego del choque entre un avión y un helicóptero militar en Washington. 64 personas iban a bordo del vuelo y 3 en el helicóptero Black Hawk. El presidente Donald Trump culpó, sin mostrar pruebas, a las administraciones anteriores por aplicar políticas de diversidad y contratar a personas con discapacidades intelectuales y psiquiátricas graves. En el deporte hay expectación entre los hinchas de Colo-Colo, ya que en abril se pretende mostrar la maqueta del nuevo Estadio Monumental. La remodelación tendría un costo de $100 millones y aunque demoraría 3 años, sería por parte permitiendo al equipo hacer de local en Macul. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Hace aproximadamente un día se aprobó la reforma de pensiones. A esta hora ya estábamos analizando las repercusiones políticas de lo sucedido en la Cámara de Diputados. Pero bueno, una vez aprobada la reforma, siguen muchas dudas, porque es un texto complejo, tiene muchos cambios y es parte de lo que vamos a hablar ahora con Natalia Muñoz, que al igual que prácticamente todos los senadores, ha estado las últimas 2 o 3 semanas todos los días analizando punto por punto, debate por debate, duda por duda, la reforma que ya fue aprobada en el Congreso. Natalia, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Nico. Ha sido harto, la verdad, más de 700 páginas que en el equipo económico nos hemos encargado, por supuesto, de ir analizando y ha sido bastante difícil y todavía quedan dudas por parte de las diferentes personas. De hecho, nosotros estuvimos reporteando durante esta jornada el tema y las personas todavía, incluso, Nico, se quedaban con el 6% inicial que había salido de la Cámara de Diputados y muchos puntos donde no sabían cómo iba a llegar este beneficio, cuándo lo iban a recibir, si es que iba a ser inmediato o no. Por ejemplo, durante esta jornada hubieron bastantes abrazos también en la moneda. Estuvo ahí el presidente de la República que se reunió con los pensionados y con los protagonistas también de este acuerdo, con la ministra del Trabajo y el ministro Marcel, donde fueron detallando un poco, eso sí, preliminarmente, de cómo serían estos diferentes pasos, cuándo comenzarían a pagarse los primeros beneficios, pero todavía les adelanto que queda harto. De hecho, el primer beneficio se va a comenzar a pagar 6 meses implementado la ley. Les vamos a estar mostrando, eso sí, les vamos a estar desglosando la gran parte de los beneficios, pero antes, eso sí, Nico, los invito a revisar cuál fue el lado B, cuáles fueron las diferentes reacciones políticas durante esta jornada, el día después de este día histórico de la aprobación de la reforma de pensiones. Veámoslo en el informe de Francisca Cárdenas. No fue uno, sino 2 y hasta 3 abrazos del presidente Gabriel Boric a los ministros protagonistas de un hito ocurrido en el Congreso, la aprobación y despacho a ley de la reforma previsional. Un entusiasmo que se reflejó un día después en un desayuno con adultos mayores en Palacio, agradeciendo además los acuerdos políticos. Destacar la disposición al diálogo, al compromiso de todos quienes hicieron posible esta reforma. Esto no hubiese salido adelante si cada uno se hubiese quedado en su posición original. Hay algunos que van a decir que este es un triunfo del gobierno, este es un triunfo de los chilenos y chilenas. Lo más difícil
fue ponerse de acuerdo y enfrentar muchas veces las críticas de los sectores propios. Y es que no fue un acuerdo fácil. La reforma estuvo un año en la Comisión de Trabajo del Senado y tuvo que ser revisada contrarreloj en la Comisión de Hacienda. Ahí, por un momento, algunos pensaban que antes de febrero no se lograría destrabar el debate en torno a las indicaciones. Hoy día se pudo sacar, yo sé que hay que seguir avanzando, pero es un buen paso, es un buen avance. Y se avanzó debido a las negociaciones entre el Ejecutivo y Chile Vamos. La política también puede ponerse de acuerdo y no va a significar que cada vez que hay un problema la política mira para el lado o mira exclusivamente a su trinchera y no avanza. Había que terminar con estas diferencias, había que terminar con esta falta de acuerdo. Y el acuerdo que se ha construido es bueno para Chile. El principal nudo con la derecha siempre fue la cotización adicional y cómo iba a quedar distribuida, lo que llevó a convocar mesas técnicas, citar expertos y elaborar 2 informes. Pero también el gobierno tuvo que convencer a sus propios parlamentarios que no quedaron muy conformes. No es el proyecto que presentamos y que aprobamos inicialmente junto con el gobierno. La separación de la industria a mí me parece que es fundamental. Por eso vamos a insistir en esas temáticas, tanto respecto a poder seguir profundizando en materia de la industria. Pero tuvimos todos, yo creo, el aprendizaje de lo que pasó en los últimos 2 proyectos. Todos aprendimos y encontramos que había que ir por un camino que fuera común. A mí misma, ustedes saben, yo lo he dicho claramente, me habría gustado que avanzáramos mucho más. Chile Vamos también tuvo que ceder para llegar a consensos en medio de críticas del Partido Republicano, quienes decidieron no participar de las negociaciones y los calificaban de reformistas. También con una candidata presidencial que llamaba a los senadores para informarse sobre los avances. No se puede ser que después de 10 años de discusiones permanentes no se haya llegado a ningún acuerdo. Y cuando había la posibilidad de acuerdo que tenía que ver con nuestras ideas, derecho de propiedad, capitalización individual, libertad, competencia, yo no veo ninguna razón para la cual se pudiera no haber aprobado. Los 6 puntos son heredables. ¿Qué cambio? Y eso es muy bueno. También quiero celebrar que se haya corregido el tema de las mujeres. Era realmente necesario. A aquellos que están sembrando el terror, que les van a robar la plata, etcétera, solamente quiero recordarles, hay un Banco Estado. Acuerdos que dieron como resultado que la reforma fuera despachada a ley, pese a las diferencias de quienes fueron parte de esta tramitación. Un debate sobre las pensiones que está lejos de terminar y que algunos piensan retomar en marzo, luego del receso legislativo. Así es, Nico, está lejos de terminar este debate, pero vamos bajando también porque han sido hartas las discusiones políticas, pero todavía quedan las dudas. Nosotros estuvimos en la calle justamente y muchos incluso nos decían, ¿quedó en 6%? ¿Quedó en 3 y 3? ¿Qué es lo que finalmente se aprobó durante la jornada de ayer? Aquí lo tenemos, se los vamos a mostrar, la nueva cotización de 7% con cargo al empleado. Le vamos a pedir a Raúl que haga un zoom para que se vea aún más. No, se muestra a pantalla completa para que quede aún más claro. Cuéntanos, Perfecto. Natalia, el desglose. 4,5% que va a ir a la cuenta individual de cada trabajador. Como lo conocemos hasta ahora. Exacto, esto es la cuenta individual de cada trabajador, es lo que nosotros estamos acostumbrados, va al fondo individual de cada persona, pero esto es lo nuevo. Ojo aquí, 1,5% que va al aporte reembolsable o a este préstamo que ha sido bastante polémico también, Nico, últimamente, y es lo que trae este foco y lo que ha logrado este acuerdo también que trae este pilar solidario. ¿Por qué? Porque esto va a ser y se va a ayudar para poder también financiar estas futuras pensiones y va a ser la misma plata del trabajador que esto se va a reembolsar después y va a servir también para financiar. Muy importante que ese 1,5% financia la garantía de 0,1 UF por año cotizado. ¿Y en qué se va a invertir este aporte? Se va a invertir en bonos que van a ser emitidos y que tendrán la garantía o rentabilidad también de la Tesorería General de la República. Y luego, cuando las personas se jubilen, se les va a devolver. Y como ha dicho los que hicieron este acuerdo, el ministro de Hacienda, cada persona, ese aporte de 1,5% se le va a ir
expresando en su cartola mensual un registro de lo que va aportando para que al momento de jubilar, con intereses y reajustado, se le devuelve. Y es la gran innovación de esta reforma de pensiones, Nico, porque tiene las dos caras de la moneda. Lo que pedía el oficialismo de que estos montos justamente sirvan para poder ir mejorando las pensiones actuales y a futuro, y pide también de que esto sea propiedad a futuro, lo que pedía, por ejemplo, Chile Vamos, porque se le va a reembolsar justamente a las personas en un futuro. Ahora, eso sí, acá viene este otro punto que también ha sido polémico, pero si bien logró acuerdo, este 1% del bono tabla o compensación a las mujeres. Esto lo que va a generar es una igualdad de las pensiones entre hombres y mujeres. ¿Y por qué se da esto? Sabemos de que las mujeres tienen mayores lagunas previsionales, se jubilan antes y ahora existe una brecha de 11% en este punto. Y además se suma este 1,5% del seguro de invalidez y sobrevivencia, que este es un punto que ya estamos pagando todos los trabajadores formales. No es algo nuevo, pero aún así se suma y se da ese 8,5% que de hecho se había promulgado también. Pero ojo que solamente 7% con cargo al empleador, y esto va a ser gradual. En 9 años se va a ir aumentando esta cotización para no tampoco inferir al mercado laboral. Justamente. Hagamos un resumen entonces, porque esto tiene que quedar muy claro. Repito, la reforma fue aprobada, pero eso no significa que las personas la conozcan. De hecho, es bastante lo contrario. 4,5 más 1,5%, este es el 6% a capitalización individual, que es lo que señalan en Chile Vamos, en el gobierno. Las líneas rojas también de Chile Vamos. Sí. Heredable. Los críticos dicen que por aquí está la parte de reparto. Bueno, esas son las apreciaciones de cada uno. Este 1% es a compensación para las mujeres, para que a una misma edad de jubilación las mujeres y los hombres puedan jubilar con lo mismo. Aquí está entonces el 7% neto de aumento en cotización, 7% de aumento en los costos laborales en un periodo de 9 años, que tú mencionabas que si no hay una suficiente recaudación fiscal a través del cumplimiento tributario, este mismo aumento, que es en 9 años, sería en 11 años. Exactamente. La pregunta que todos nos estamos preguntando, ¿cuándo entraría en vigencia y cómo también se lo han tomado los empleadores que van a tener que pagar este aumento de 7%? Escuchémoslo entonces en voz. Tenemos reacciones de la ministra del Trabajo, Janet Jara, y también de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. Los tiempos son los siguientes. Ayer se despachó el proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene que ir al Tribunal Constitucional, además, más allá de que se haga reserva de constitucionalidad porque modifica algunas leyes orgánicas. Por ejemplo, esto para poder explicarlo, en materia de cobranza previsional, modifica normas orgánicas de los tribunales para poder notificar de forma más moderna, más eficiente, ¿cierto? Y que se pueda recuperar de mejor manera las cobranzas previsionales. Esto toma su tiempo, evidentemente, pero estimamos que en marzo podría publicarse el proyecto de ley. Destacamos que la nueva ley busca aumentar el ahorro subiendo la cotización que se destina a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores. Se mantiene así el sistema que ha demostrado ser efectivo a la hora de resguardar y multiplicar el ahorro, junto con darle más profundidad al mercado de capitales. Persisten todavía desafíos en los que hay que seguir trabajando y, por cierto, se debe implementar con mucha responsabilidad esta reforma. También tenemos que enfocarnos en volver a crecer, crear más empleos y oportunidades para las personas. Marzo, entonces, Nico, entraría en vigencia esta nueva ley una vez que ya sea publicada en el diario oficial. Antes, eso sí, de irnos a cuándo se podrían comenzar a pagar los primeros beneficios, hay que ir mostrando también cómo va a funcionar este préstamo reembolsable y cómo va a ayudar también a las mujeres. De hecho, tenemos también una gráfica al respecto de cómo va a funcionar esta compensación a las mujeres. Justamente este nuevo beneficio por año cotizado
cotizado y la administración de este nuevo seguro social, que es lo que hace de que estas pensiones sean un sistema mixto, como lo decía el ministro de Hacienda. El administrador va un 4% que lo vamos dividiendo de este 4,5 al 4% administrado por un nuevo seguro social. De esto, 2,5% va al seguro de invalidez y sobrevivencia y a las mujeres y un 1,5% a este préstamo reembolsable. ¿Por qué se da esto? Porque el hombre, la mujer y el hombre que jubila a los 65 años y tienen el mismo ahorro van a obtener la igualdad de las pensiones y este seguro social va creciendo también junto con la mayor expectativa de vida, por supuesto, que hemos tenido y que ha sido un cambio también que hemos tenido a nivel mundial. Esto permite que sea tanto la propiedad individual como también que se incorpore esta solidaridad, que es justamente lo que estaba pidiendo el gobierno. Si nos vamos ahora a la otra gráfica, también este beneficio, aporte de 0,1 por cada año cotizado con un tope de 25 años. Ojo con esto también, porque esto hace de que se vaya fomentando la cotización. Eso es al menos lo que busca el Ejecutivo. Para las mujeres van a ser al menos 10 años de cotización en la primera década. Esto va a ser en la primera instancia, porque luego el umbral va a ser un máximo de 15 años, mientras que para los hombres, para que reciban este aporte de 0,1 van a necesitar 20 años de cotización. Muchas personas se preguntaban por qué se entrega este beneficio a las mujeres, por qué no a los hombres. Muchos jubilados, de hecho, me hacían esas preguntas en la calle y ahí les comentábamos esta importancia. Hoy en día existe un 11% de brecha entre las diferencias de las pensiones entre las mujeres y los hombres, principalmente por mayores lagunas previsionales, también por los menores sueldos que reciben las mujeres y este dato también muy importante, justamente que las mujeres se jubilan antes. Las mujeres se jubilan a los 60 años, los hombres a los 65, por lo que estos 5 años de cotización también pegan ahí en las jubilaciones. Ahora, lo que todos se estaban preguntando, ¿cuándo se podría comenzar a pagar la primera cuota de la pensión garantizada universal? Que sabemos que va a subir a 250.000 pesos. Aquí lo tenemos. A los 6 meses publicada la ley en el Diario Oficial. Hagamos ejercicios. Si tal como dijo la ministra Jara y espera el gobierno que se promulgue la ley luego de pasar por algunas partes al Tribunal Constitucional, si se promulga la ley en marzo, 6 meses después estamos hablando de septiembre. Septiembre, exactamente, en septiembre. Pero ojo, para los mayores de 82 años. Esto es muchas personas, sobre todo los jubilados, no lo sabían porque pensaban de que se iba a comenzar a pagar este beneficio para todos. Recordemos, tiene el nombre de pensión garantizada universal, pero no es universal para todos. Échate un poco más para atrás, Nati, para que puedan ver todos ahí en la gráfica. Eso ya, para que quede absolutamente claro. Ya, en la primera parte, septiembre, 82 años o más. Sí. 18 meses, a ver, si es en marzo, entonces estamos hablando de... 1 año y medio después. Septiembre de 2026. Exactamente. Y ahí va el segundo tramo, 75 años o más, mientras que el último tramo va a ser a los 30 meses, donde se va a comenzar a pagar para los jubilados de 65 años o más. Es decir, va a ser septiembre de 2027. Exactamente. Si es que todo sale como el Ejecutivo lo tiene previsto hasta ahora y esta ley se publica en marzo. Ahora, eso sí, ojo con esto, porque tienen que ser los jubilados parte del 90% más vulnerable de la población. Tiene el nombre de pensión garantizada universal, pero dentro de los acuerdos no quedó universal para la totalidad de los jubilados. Eso se mantiene como está. Exactamente. Entonces, ahí para que las personas puedan ir calculando. La pregunta es, ¿cuánto podría subir mi pensión junto con la cotización y también con la pensión garantizada universal? Tenemos un ejemplo que les vamos a mostrar inmediatamente. Por ejemplo, para una jubilada, vamos a verlo ahí también en la última gráfica que hemos preparado. Una mujer con 30 años que ha cotizado en el sistema, que ha trabajado en el sistema formal, sin reforma recibiría una pensión de 432.531 pesos al mes. Nati, con la pensión, ¿sí? Es muy importante. Pensión garantizada universal, lo entendemos todos. Exacto. Pensión autofinanciada, eso es con lo que hayan ahorrado en las
cotizaciones. AFP. Exacto, las que siempre conocemos. Ahora, 432.531 pesos al mes recibiría lo que estaría recibiendo esta mujer con 30 años cotizados, más la pensión autofinanciada y la pensión garantizada universal. Con reforma, una vez que comience a regir, tenía ahí su sueldo de la pensión autofinanciada, más esta compensación de las mujeres, que ya lo habíamos explicado en las gráficas anteriores, le correspondería más cerca de 18.000 pesos, y la compensación por años cotizados, este bono tabla de 0,1 UF, 96.000 pesos, más la pensión garantizada universal de 250.000 pesos, comenzaría a recibir una pensión de 582.000 pesos, 215.000 pesos al mes. Esto sería entonces, le subiría más de 100.000 pesos la reforma, y también quedaría arriba del umbral del salario mínimo, que ahora está en 500.000 pesos cuando comience también a regir la reforma. Eso sí, ojo con esto, que esto depende de también cada persona que tenga, cuánto tiene en sus ahorros previsionales, cuánto va a ser también la compensación con los años de jubilación, y también con este bono de las mujeres junto con la pensión garantizada universal. Esto no quiere decir que cada mujer con 30 años cotizados justamente va a tener esto. De hecho, algo muy importante, compensación por años cotizados. Lo dijimos hace un rato, 0,1 UF por año cotizado. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Esos son 3 UF porque son 30 años. Hay un máximo, 25 años, es decir, 2,5 UF, que para el ejercicio es 96.000 pesos. Exactamente. Esto es un ejercicio muy importante y es parte también de las diferentes campañas informativas que está entregando el gobierno, para que así las personas puedan ir viendo, puedan ir calculando, y el momento ya que les toque recibir su pensión garantizada universal no les queden dudas y puedan revisar bien también su cartola de jubilación. Tenemos reacciones también al respecto de la ministra del Trabajo, Janet Jara, que nos comentaba, ojo, ¿cuántas son las personas que se verían beneficiadas durante el primer tramo cuando se entregue la pensión garantizada universal a los mayores de 82 años? Escuchemos. Una vez publicado el proyecto de ley, empiezan los 6 meses para pagar el primer aumento de PGU, que es para 500.000 personas, ¿ya? Entonces, si uno saca la cuenta, estaríamos, después de marzo, aproximadamente en septiembre, pudiendo pagar los primeros aumentos de PGU. En segundo lugar, 9 meses también de publicada la ley, es decir, a partir de marzo, 9 meses más, se empiezan a pagar los beneficios con motivo de años cotizados, que hay que recordar que las mujeres que cotizaron 10 años y que hoy día están jubiladas van a recibir desde 1 UF a 2,5 UF. Exactamente, ahí lo explicaba la ministra del Trabajo de cómo va a ir subiendo también este beneficio, y hay que tener también en cuenta de este universo de los beneficiados de tanto de la pensión garantizada universal como también de las cotizaciones de ahorro individual, que es lo que busca también esta reforma con mayor cotización adicional, es que a futuro también las personas que nos vamos a jubilar tengamos también mejores pensiones, recordando que ahora solamente estamos cotizando un 10%. Ahora, ¿qué es lo que han dicho desde la industria? Hemos tenido también reacciones incluso desde Estados Unidos. Tenemos un comunicado que nos llegó hace pocos minutos también, Nicolás, sobre la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. ¿Qué es lo que dicen al respecto? La reforma al sistema de pensiones aprobada por el Congreso chileno tras un acuerdo transversal de varios sectores es un avance en mejorar las jubilaciones de Chile. Importante ahí también esto, Nico, para que ellos también dicen de que esto es un avance que aumenta los ahorros, mantiene la propiedad, heredabilidad y la posibilidad de elegir quién administra los fondos previsionales, junto con el aumento de la cotización, el aumento de la PGU y la creación de un nuevo seguro social. Pero ojo ahora con lo que viene en el segundo párrafo. Dicen, la reforma trae consigo importantes desafíos operativos que deberán ser resueltos para minimizar impactos no deseados sobre el sistema previsional. Uno de ellos es la transición hacia los fondos generacionales, que implica un gran reto para el regulador como para las administradoras. Otro tema que deberá abordarse cuidadosamente es la licitación de aliados antiguos, de afiliados, pues un mal diseño de este mecanismo podría ocasionar impactos negativos. Recordemos que si bien en esta reforma
reforma no se acaban las AFP, se traen los cambios a la industria que tampoco van a comenzar a regir de inmediato, Nicolás. De hecho, lo que primero va a comenzar a regir en estos cambios y modificaciones a las AFP es que se acaban los multifondos tal como los conocemos del A al E y se pasan a estos fondos generacionales que van a ser por rango etario, pero esto no va a comenzar a regir hasta 25 meses una vez publicada la ley, y la licitación de stock de los afiliados va a ser aún después, por lo que los cambios a la industria de las AFP no lo veríamos al menos en 3 años más, Nicolás. Aquí simplemente resolvimos algunas dudas importantes de los plazos. Hay mucho por entender, hay muchos cambios, y si ya el sistema como está funcionando hasta ayer era poco entendido por las personas, bueno, hay mucho trabajo para nosotros para explicarles y también para las personas que lo entiendan. Y en eso nos vamos a abocar acá en CNN Prime y también en Agenda Económica durante los próximos días y también durante gran parte del año a medida que vayan dándose los cambios. Como decíamos entonces, en septiembre sería el primero a través del alza en la pensión garantizada universal, siempre que se promulgue la ley en marzo. Natalia Muñoz, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, buenas noches. Y no solamente hay dudas respecto a lo que ya se aprobó, sino que también siguen las dudas sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo de esta reforma. El Consejo Fiscal Autónomo revisó el proyecto, detectó riesgos, propuso medidas y el gobierno hizo indicaciones que ya fueron aprobadas. Sin embargo, el Consejo todavía no evalúa esas indicaciones. Todo eso nos cuenta Fernanda Moya. La sostenibilidad fiscal de la reforma de pensiones a largo plazo es un punto que aún genera dudas entre expertos y autoridades. El costo fiscal de la reforma alcanzaría aproximadamente 126.699 millones en el año 2025, debido al aumento de la PGU, el mayor gasto en cotizaciones que tendrá que pagar el Estado por los empleados públicos, la mayor recaudación fiscal por aumento en la cotización y el aporte que el Estado haría al FAP, el nuevo organismo autónomo encargado de administrar el seguro social. Seguiremos, ¿no es cierto?, con un crecimiento en torno al 2%. Por tanto, ¿qué sucede? Que finalmente otras áreas sensibles para la ciudadanía, como salud, seguridad, que también buscaba financiar el pacto fiscal, se van a ver fuertemente presionadas a que tengan, ¿no es cierto?, déficits importantes en su financiamiento. La fuente de ingresos permanentes que contribuye a financiar los gastos de la reforma es la Ley de Cumplimiento Tributario, pero esta recaudaría 1/3 de lo que contempló el Ejecutivo en un comienzo. La incertidumbre acerca de si es sostenible el gasto público que implica la reforma sigue siendo motivo de debate. Un reciente estudio del Colegio de Contadores advirtió que su aplicación podría dejar al país sin margen para avanzar en otros cambios tributarios clave como la reforma de impuesto a la renta. Otros mencionan que será necesario reajustar las prioridades. Y la pregunta es si nuestras platas públicas dan para apalancar aquello. Y yo diría que considerando la recaudación del cumplimiento tributario en un monto mucho menor que el que ha planteado el gobierno, así todo, si uno es capaz de repriorizar, y eso es lo que corresponderá hacer, ese monto se puede allegar, ¿ah? Pero tengamos claro una cosa, cuando nosotros como país definimos que los recursos fiscales prioritariamente van a ir a pensiones, no podemos pasarnos películas, no pueden ir al mismo tiempo a otras cuestiones. Aún así, el Consejo Fiscal Autónomo propuso medidas de mitigación para ajustar el gasto fiscal si los ingresos esperados no se materializan. Esto permitiría comenzar con menores compromisos y aumentarlos gradualmente según ciertos umbrales de ingresos estructurales como el porcentaje del PIB. En respuesta a estas recomendaciones, Hacienda estableció que si la recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario es menor a la proyectada, lo que podrá evaluarse luego de 3 años, el alza en la cotización desde el 5º año será de 0,5% en vez de 0,7%, extendiendo la transición de 9 a 11 años. Sin embargo, no se consideró la posibilidad de graduar la entrega de los beneficios. Identificamos 11 riesgos y para cada riesgo propusimos medidas de mitigación. Entendemos que algunas de esas medidas han sido acogidas en el mismo proyecto y hay otras que el gobierno ha planteado que las acogerá en conceptos o herramientas adicionales. Nosotros aún no hemos hecho una evaluación exhaustiva porque lo que nosotros queremos hacer es una evaluación punto por punto y aún no hemos hecho esa evaluación, la vamos a hacer, la tenemos comprometida y vamos a, si es que corresponde, insistir en cualquier aspecto que consideremos que no haya quedado bien cubierto. Importante análisis teniendo en cuenta la redistribución en la carga del sistema de pensiones en un contexto de estrés.
Luego de que se aprobara la reforma de pensiones, desde el Partido Republicano reconocieron que la votación a favor hecha por Chile Vamos abrió una grieta con esa coalición. Parlamentarios apuntan a que existen dos proyectos políticos distintos, algo que afectaría futuras negociaciones por las elecciones presidenciales y también parlamentarias. Así lo explica Estefanía Bustamante. Dar el visto bueno y avanzar con la reforma previsional distanció una vez más a Chile Vamos del Partido Republicano, no solo en el Congreso, sino también en la futura discusión electoral. Ya no se habla de primarias, tampoco de una posible negociación parlamentaria. Refleja una fractura que va a ser muy difícil de reparar. Los mismos que dijeron con tu plata no y que le dijeron a los chilenos que no iban a aceptar cuentas nacionales ni reparto, aceptaron el reparto. O sea, les cambiaron el nombre para engañar a la gente. No es que nosotros hayamos perdido, Chile perdió. Quienes perdieron fueron todos los trabajadores porque van a ver afectado su derecho de propiedad, sobre todo a su cotización. Aunque ambos sectores evitan hablar de perdedores y ganadores, ya en los pasillos del Congreso se hacía sentir el quiebre tras los primeros minutos de votación. Lo que sí reconocen es que se profundizó la diferencia entre ambos proyectos políticos. La votación de ayer de Chile Vamos viene a confirmar lo que siempre hemos sostenido. Somos proyectos políticos distintos y aunque a pesar de eso habíamos logrado trabajar suficientemente bien este tiempo, sí creo que lo de ayer puede generar un quiebre en coordinación electoral. Yo confío en que pasado el fragor de estas semanas que han sido de intenso trabajo y también de profundos desencuentros, logremos finalmente, por el bien de nuestro país, por el bien de nuestras ideas, que podamos ser capaces de superarlo. Más republicanos que Chile Vamos alude a una fractura que podría notarse incluso en una segunda vuelta presidencial. Ahí el partido de José Antonio Kast ha descartado una primaria con Evelyn Matei, con ánimos de acercarse al candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Sin lugar a dudas, esto acrecienta las diferencias entre Chile Vamos y republicanos y demuestra la necesidad de que en la oposición haya una alternativa de verdad, una oposición de verdad. Por un Chile Vamos que actúa así es que yo creo nace y toma fuerza la opción y la propuesta del Partido Republicano, de muchos que nos sentíamos de derecha, pero que luego nos extrañaba al ver que no nos sentíamos representados al momento de votar, porque la derecha termina votando más bien con partido de centro. Se han equivocado siempre aquellos que creen que las pensiones son botines. Nosotros pensamos que aquí son deberes y nosotros hemos asumido eso como los deberes, porque nos eligieron para resolver los problemas, no para agravarlos. Y es que el senador Juan Antonio Coloma, junto a los senadores de su coalición, Rodrigo Galilea, Felipe Kast y Luciano Cruzcoque, fueron figuras clave para crear el puente entre las propuestas del sector y las del gobierno. Algunos, de hecho, estarán pendientes también de su implementación. En política siempre hay que pagar costos. En política uno debe asumir responsabilidades y precisamente también las consecuencias de esas responsabilidades. Se avecinan, ustedes saben, a fin de año las campañas políticas y salen los políticos a la calle a hablar con los vecinos. Yo le digo a los vecinos, pregúntenles por las pensiones. A los republicanos jamás nos va a parecer que el Estado le meta la mano al bolsillo a los trabajadores, que es fruto de su esfuerzo. Aparte con un préstamo forzoso, o sea, lo absurdo que es que el Estado le pida plata prestada a los trabajadores y a cambio un vale por, que nadie sabe si va a volver a ver esa plata. Pese a que en Chile Vamos hablan de fuego amigo, igualmente sacan cuentas alegres. Eso sí, ambos bloques coinciden en que los reales efectos electorales sobre los resultados y los acuerdos se verán en un tiempo más, precisamente cuando se implemente la reforma. Cambiamos de tema en CNN Prime. Nuevos antecedentes surgieron en el caso de la frustrada compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Esto porque, según una publicación de CIPER, el Ministerio de Bienes Nacionales habría alertado a Presidencia del impacto político y comunicacional de esta transacción. La ministra del Interior subrayó que lo importante es lo que diga la investigación. Colomba Eichholz nos cuenta más. Fueron al menos 3 las instancias en las que funcionarios de bienes nacionales alertaron sobre los efectos comunicacionales y políticos negativos que la compra de la casa del expresidente Salvador Allende le podían traer al gobierno. Según consignó CIPER, fue incluso la ministra de la cartera en ese entonces, Marcela Sandoval, quien llamó la atención del asesor de la presidencia, Leonardo Moreno, quien le respondió que sería un problema del cual se encargaría su equipo. Resulta muy ilustrativo saber que en todos los casos en que hay un uso indebido de los recursos públicos,
como por ejemplo Democracia Viva y la compra de la casa a la familia Allende, aparece involucrado el círculo estrecho del presidente de la República, en especial el señor Miguel Crispi. Todos los caminos llevan al segundo piso de la moneda. Nos preguntamos nuevamente cómo el señor Crispi, jefe de asesores del segundo piso, no es capaz una vez más de controlar una crisis de estas características. Creemos que ya es momento que dé un paso al costado, porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo que no son nuevos, ya que el jefe de asesores del segundo piso se ha visto envuelto en más de una polémica que ha afectado al gobierno. En el último tiempo, el llamado para que dé un paso al costado se dio a partir de su omisión a los fiscales de la reunión que mantuvo con la diputada Catalina Pérez en el marco de la investigación del caso Democracia Viva. Y hoy esas peticiones se incrementan por las advertencias del Ministerio de Bienes Nacionales sobre la compra y venta del inmueble ubicado en Guardia Vieja. Lo importante es lo que diga la investigación, ¿verdad? Son elementos que van a estar en el debate, pero hay una investigación, hay investigación penal y hay un sumario. Y ahí es donde van a estar las claves al final, que oficialmente van a establecer los hechos, y de ahí se derivarán las decisiones que corresponde tomar en todos los terrenos, penales, administrativos, políticos. Además de lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional sobre este caso, pues en su sede hay 2 requerimientos presentados, 2 por parte de la oposición que fueron fusionados y declarados admisibles contra la senadora Isabel Allende, y 1 ingresado por abogados particulares en contra de la ministra de Defensa Maya Fernández, cuya tramitación está a la espera del pago de una fianza que los juristas deberán efectuar. Tenemos que retirar fianza para asegurar el resultado de la acción, para demostrar que esta es una acción seria en contra de la ministra Maya Fernández. Y en efecto vamos a transferir los 500.000 pesos, 250.000 pesos cada abogado, para poder dar cumplimiento y así se resuelva en definitiva la admisibilidad del recurso. Admisibilidad que se revisará el próximo 10 de febrero en la primera sala del Tribunal Constitucional. Esto mientras el requerimiento presentado por republicanos y Chile Vamos avanza según el debido proceso. El Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse a la brevedad, cesando en el cargo a la senadora Isabel Allende. También estamos ya preparando la próxima presentación de una acusación constitucional en contra de la ministra Fernández, porque ella también ha violado la Constitución y creemos que en su caso debe ser el Congreso el que la cese en el cargo. No descartamos el uso de ninguna acción constitucional respecto a este caso, como tampoco respecto a la responsabilidad política que recae en Maya Fernández. Iremos evaluando, en razón de la Comisión Especial Investigadora y otros instrumentos, que si presentamos o no otra acción referente a este mismo caso. Acusación constitucional que eventualmente podrán presentar mientras la ministra siga ejerciendo su cargo y hasta 3 meses de haber cesado de sus funciones. Volvemos a hablar de la aprobación de la reforma de pensiones, pero con un foco distinto, porque la figura de Janet Jara tomó fuerza como posible candidata presidencial del oficialismo. En el Partido Comunista reconocen que ella representa un liderazgo a considerar dentro de las distintas opciones, mientras que Carolina Toá no se cerró a la idea de participar de una primaria junto a su compañera de gabinete y que está también ambas en el comité político. Así lo cuenta Macarena Román. Sí, yo espero, no se preocupe. Esperar ya no es un problema para la ministra Janet Jara. Lo hizo por más de 2 años por la reforma de pensiones y unos minutos más no marcarán la diferencia. Yo diría un poquito estar contenta porque ha sido difícil. Lo segundo, después me voy a tomar vacaciones. Y lo tercero, después, si el presidente sigue, yo sigo contando con su confianza, voy a trabajar en la implementación de la reforma. Ya con ese logro dentro de la cartera, la pregunta era casi obvia. ¿Quién lo ponen en la presidencial ahora? ¿A ustedes la ponen en la campaña presidencial? Han dicho tantas cosas antes que iba a ir de parlamentaria, después que iba a ser vocera. La verdad no me hago cargo, no muere. ¿Una posibilidad le cierra la puerta o hay una que no está dentro de mis temas hoy día? Pero no es una pregunta tan alejada de la realidad. Doña Janet Jara Román. Después de ser designada como ministra, se aprobó el sueldo mínimo de 500.000 pesos, la reducción del horario de trabajo a 40 horas y la reforma de pensiones. Yo creo que tiene una instalación que por gestión y por visibilidad y por grado de conocimiento, todos sabemos que son claves muy importantes en una candidatura, es un liderazgo que tiene dentro de otros liderazgos
los comunistas para proyectar, digamos. Porque no es un pensamiento que se le esté ocurriendo solo a la izquierda. En la derecha ya lo adelantaban como algo posible. De hecho, los republicanos fueron un poco más allá. Y va a ser la candidata presidencial del Partido Comunista. ¿Y quiénes habrán sido sus jefes de campaña? Los senadores Galilea, Cruzcoque, Coloma. Igual es una tesis extraña, porque es como que la UDI y Renovación Nacional estuvieran promoviendo una candidatura de alguien del Partido Comunista. Yo, mire, harta creatividad, lo único que puedo decir. Lo lamento porque el debate era súper relevante. Respuesta tajante de la ministra Jara hacia los republicanos, pero no tan rígida como para cerrar la puerta a convertirse en opción presidencial. En caso de concretarse, se abre entonces la posibilidad de unas primarias entre la carta que ha instalado el PPD, Carolina Toá, y la eventual opción del PC con Janet Jara. Las primarias del oficialismo están abiertas en materia de candidaturas y sin duda la gestión de la ministra Jara puede darles impulso para que llegue a una primaria del oficialismo. Y es justamente la ministra Carolina Toá quien reconoció que hoy era un día especial. ¿Sabían ustedes que el pato tiene nombre? Se llama, tiene hasta tarjeta de vecino, se llama Patricio Leal. Algo aprendí hoy. Patricio Leal. La secretaria de Estado, más allá de hablar sobre la figura del Banco Estado, se dio el tiempo para destacar el trabajo de su par Janet Jara y tampoco cerró la puerta a competir con ella en unas primarias. Que haya primarias. Creo que eso, independiente de quiénes sean los candidatos, si la ministra Jara es candidata, que sería un excelente nombre, si termina viendo otras candidaturas, si me logran a mí también meter en ese baile o no, los que sean, tiene que haber una primaria del oficialismo, ojalá bien amplia y bien participativa. La gran diferencia que podría darse entre ambas no tiene que ver tanto con su capacidad técnica, sino que con los estilos de cercanía y proximidad. En ese sentido, pareciera ser que la ministra Jara es más próxima a esa manera de relacionarse que hoy día los ciudadanos valoran de manera importante, como es la proximidad, como es la cercanía. Cercanía que Janet Jara también conserva al parecer en el edificio del ministerio. Entre aplausos y abrazos fue recibida por los trabajadores de la cartera, la misma que mandata desde marzo del 2022 y que le ha valido ser la protagonista de una reforma que podría incidir fuertemente en su futuro político. En política, todas las señales dicen algo. Hoy, el presidente Gabriel Boric, por supuesto, estuvo con los pensionados y pensionadas junto al ministro de Hacienda y con la ministra del Trabajo, por supuesto. Pero Carolina Toá estaba en otra región del país. Bueno, mañana hay otra pauta del presidente Boric, pero ahora van a estar las dos. Primarias, ¿por qué no? En política, como les digo, todo tiene una razón de ser. Bueno, yo les tengo una pregunta. ¿Sabe a cuántos metros de la Plaza de Armas queda el Palacio de la Moneda o el Cerro Santa Lucía? Bueno, si no lo sabe, le contamos que se lanzó una nueva guía turística del casco histórico de Santiago, la que será entregada en 2 formatos y en distintos puntos. ¿De qué se trata? Eso nos cuenta María Luisa Carrión. Tan fácil y didáctico como llegar a un local de la Plaza de Armas y encontrarse con este individual estilo mapa y que puede ser coloreado por los más pequeños. ¿Qué tiene de interesante? Me dirá usted, es que en él es posible encontrar todas las atracciones turísticas del casco histórico de la capital. Fue un proceso muy bonito porque a mí me convocaron los mismos locatarios, ¿cierto? En que ellos estaban con ganas, se habían ganado este proyecto de Cercotec, donde querían hacer una imagen que diera la identidad a todo Plaza de Armas y buscar las maneras de cómo verlo. Entonces fue muy bonito primero la investigación, recorrer todos los lugares. Porque el trabajo de campo involucró recorrer cada uno de los sitios de interés turístico, gastronómico, comercial e histórico que rodean el kilómetro cero del país. Además de un individual coloreable, también puede solicitar un tríptico que tiene el mismo mapa que muestra 18 puntos, entre los que está, por supuesto, la Casa Colorada, la Catedral de Santiago y el Palacio de la Moneda. El 70% de los turistas que vienen a nuestro país pasan por Santiago Centro. Esa es una información clave y los vemos todos los días de todos los países. El invierno fue espectacular, ¿cierto? Y ahora en el verano estamos viendo una afluencia importante, pero todavía no tenemos cifras. Lo vemos los
locales. Este año ha sido totalmente un punto de inflexión respecto a la vuelta de los turistas después de años complicados. Así que estamos súper contentos y creemos que lo que falta es que los santiaguinos, todavía yo escucho muchos santiaguinos que dicen no, es que el centro es complicado, vengan al centro, vengan y comprueben que no es tan complicado estar aquí, se puede disfrutar. Así, esta iniciativa tiene como objetivo recuperar también al turista local y aquel que viviendo en la capital no ha recorrido este barrio que para muchos marca el inicio de su itinerario por la región y, por qué no, del país. Un punto principal que tiene que conocer el turista, ¿no? Tienes a todo alrededor los edificios antiguos, ¿no? Que son el Correo Central, Museo de Historia Nacional, ¿no? Hay mucha historia. A mí me gusta mucho saber todos los cambios que tuvieron durante los años. Entonces saber que allí era una parte mala de la historia, con las orcas y todo, y ahora no, en un punto de encuentro, un punto histórico. Yo como guía, así lo que miro es que los pasajeros como se encantan mucho por la limpieza de la ciudad, comparado con grandes ciudades de Brasil, como las plazas centrales, por ejemplo. Infelizmente en Brasil tenemos como esta falta de limpieza. Este impulso turístico a la Plaza de Armas se enmarca en un programa de Cercotec que se está implementando en otros barrios comerciales del país. Una inversión pública de 700 millones de pesos el año 2024 y que pudo beneficiar a 12 barrios en todo Chile, en 7 comunas, en 5 regiones, en las regiones de Antofagasta, de Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana y el Biobío. En la capital también se encuentra el de Galerías Patrimoniales y el Mercado Central, además de, por supuesto, que resalta el casco histórico entregando al turista, ya sea extranjero o local, al capitalino que quiere conocer un poco más, un mapa didáctico con todo lo que no se puede perder en el corazón de Santiago. Les tengo otra pregunta. ¿Se imagina que darán 89 segundos para un desastre que terminara con la humanidad? Bueno, así lo publicó el Boletín de Científicos Atómicos, en una tradicional medición que sitúa a los efectos de las guerras y las crisis climáticas como las principales amenazas. Revisémoslo en la siguiente nota. It is now 89 seconds to midnight. Lo más cerca que ha estado la humanidad de un punto de catástrofe. Así lo declaró el Boletín de los Científicos Atómicos, los que con una analogía del tiempo advierten los riesgos de la extinción de la humanidad. Dado que el mundo ya está peligrosamente cerca del precipicio, cualquier movimiento hacia la medianoche debe tomarse como una indicación de peligro extremo y una advertencia inequívoca. Un estudio que nace en 1947 de la mano de científicos como Albert Einstein y Robert Oppenheimer. En su primera edición, la humanidad estaba a 7 minutos de la medianoche. En 1991, tras el fin de la Guerra Fría, se estuvo 17 minutos, lo más lejos del desastre. Hoy las cosas son completamente diferentes. La guerra ruso-ucraniana, la situación en el Medio Oriente, la amenaza de un posible choque entre Estados Unidos y China por Taiwán, bueno, son todos puntos que representan una amenaza mayor para la humanidad. Conflictos bélicos que no solo preocupan por su intensidad y número de muertos, sino que podrían llevar a un escenario catastrófico, una guerra nuclear. Los países que poseen armas nucleares están aumentando el tamaño y el papel de sus arsenales en armas que pueden destruir la civilización muchas veces. En 2007, cuando estábamos a 5 minutos de la medianoche, se incluyó por primera vez a la crisis climática como variable de la extinción de la humanidad. Hoy es un factor aún más potente. 2024 superó la barrera de los 1,5 grados de calentamiento y tuvo nuevos récords en emisiones de carbono, produciendo un 0,8% más que en 2023. 2024 fue el año más caluroso jamás registrado, desencadenando devastadoras crisis climáticas que destruyeron vidas y medios de subsistencia en todo el planeta. La potencial salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y la inhabilidad de llegar a acuerdos en instancias como la COP16 de biodiversidad o la COP29 de cambio climático incrementa, según expertos, el riesgo. El multilateralismo, la forma en como lo habíamos visto en política internacional climática o ambiental, de ponernos de acuerdo para poder enfrentar una amenaza, se ha reducido y eso significa que incrementa no solamente el riesgo, sino al final incrementa
el que existan estos tipos de desastres. El avance sin regulación de tecnologías disruptivas junto a la inminente irrupción de nuevas enfermedades infecciosas también son factores. La eventual salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y el rápido desarrollo tecnológico en lo que es una carrera por la inteligencia artificial generan particular cautela. El papel que juega la Organización Mundial de la Salud en materia de bioseguridad es importante y queremos que Estados Unidos y otros países sigan apoyando estos esfuerzos. En ocasiones anteriores, el reloj del juicio final ha sumado segundos tras la firma de tratados de paz, el fin de conflictos y avances significativos en reducción de emisiones de carbono. Para los especialistas, son estas las acciones que nos podrían alejar nuevamente de la temida medianoche. Pasamos de teorías de eventuales tragedias a una que lamentablemente ocurrió en Washington esta madrugada. Fue específicamente anoche, no sé si fue antes de la medianoche o no, por eso la confusión. Alisa Contreras lo explica. Buenas noches. Buenas noches, Nico. Efectivamente fue en la noche, fue cerca de las 9 de la noche de este miércoles cuando se produce este choque, este helicóptero militar entonces que choca a un avión comercial de American Airlines. 67 personas mueren, se confirmó rápidamente que no hay sobrevivientes y se están realizando las labores de búsqueda porque caen en un río. Hasta ahora han recuperado 40 cuerpos, sin embargo, por ahora se terminaron las labores de búsqueda por el frío y también por la oscuridad. Hace poco se confirmó que ya se logró dar con una de las cajas negras de este avión porque hasta ahora no se sabe qué pasó. Se ha dicho que en la torre de control uno de los controladores estaba haciendo la labor de 2 personas. Están los audios de la torre de control donde le avisan a este helicóptero: viste a este avión, y no hay respuesta. Entonces todavía no se saben las causas de por qué colisionan estas 2 aeronaves. Los 2 pilotos a cargo de ambas naves tenían una vasta experiencia, entonces todavía no se conocen las causas. Sí, Donald Trump, sin pruebas por lo demás, acusó a las cuotas de inclusión de los mandatos de Biden y Obama como posibles causantes de este error humano, según él, porque podría ser que los trabajadores correspondieran a estas cuotas de inclusión y no serían los más adeptos para realizar estas labores. Lo dijo sin pruebas y ya ha generado polémica Donald Trump. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo vemos en la nota de Laura Soto. I don't know if you caught earlier what happened, but there was a collision on the approach to 33. We witnessed the whole thing. Un accidente como este no es común de ver en Estados Unidos, y menos en uno de los espacios aéreos más transitados del país. Un avión comercial con 64 personas a bordo colisionó en el aire con un helicóptero militar que llevaba 3 soldados. Todo esto sobre la capital estadounidense. Pocas horas después del incidente que ocurrió el miércoles por la noche, las autoridades ya sabían que encontrar sobrevivientes era prácticamente imposible. A pesar de todos estos esfuerzos, ahora nos encontramos en un punto en el que estamos pasando de una operación de rescate a una operación de recuperación. En este momento no creemos que haya sobrevivientes de este accidente. El vuelo de American Airlines proveniente de la ciudad de Wichita, en Kansas, se disponía a aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, ubicado a las afueras de Washington, D.C., cuando a eso de las 8:48 de la noche, un helicóptero del ejército lo colisionó por un costado mientras realizaba una misión de entrenamiento. El helicóptero estaba en un patrón estándar. El vuelo de American Airlines que iba a aterrizar estaba en un patrón de vuelo estándar mientras llegaba al aeropuerto. Así que esto no era inusual, por lo que he visto hasta ahora. ¿Creo que esto era evitable? Absolutamente. En grabaciones de la torre de control de tráfico aéreo se escucha cómo el controlador le advierte a la tripulación del helicóptero sobre el avión comercial pocos segundos antes de la colisión. Los restos de ambas aeronaves cayeron en las gélidas aguas del río Potomac. Es ahí donde las autoridades han trabajado desde la madrugada en la remoción de los escombros y también en la búsqueda de los cadáveres. Entre los pasajeros se encontraban varias personas vinculadas al mundo del patinaje artístico a raíz del campeonato nacional que se desarrolló en Kansas la semana pasada.
Entre ellos estaban los rusos Yevgenia Shishkova y Vadim Naumov, campeones mundiales de la disciplina en parejas en 1994, que ya hace varios años vivían en Estados Unidos y se desempeñaban como entrenadores en el club de patinaje de Boston. En total, 6 miembros de la histórica organización se encontraban entre las víctimas. I think it's a shock. And then when you find out, you know some of the people on the plane is even a bigger blow. Thank you very much. Thank you. La fatal colisión fue el motivo tras la primera conferencia de prensa de Trump desde su regreso a la Casa Blanca, que comenzó con 1 minuto de silencio para las víctimas. Después criticó la contratación de personas con algún tipo de discapacidad en la Administración Federal de Aviación. You saying this crash was somehow caused and the result of diversity hiring, and what evidence have you seen to support these claims? It just could have been. We have a high standard, and there are things where you have to go by brain power, you have to go by psychological quality, various very powerful tests that we put to use, and they were terminated by Biden. El mandatario abrió la controversia en medio del peor desastre aéreo que haya enfrentado Estados Unidos en más de 2 décadas. Este, por supuesto, ha sido tema mundial durante toda esta jornada y hay muchos reportes y también videos en redes sociales, Alicia, que muestran que helicópteros Black Hawk era frecuente que pasearan muy cerca de los aviones, tanto en despegue como en aterrizaje. Yo pude ver varios videos de pasajeros que precisamente estaban grabando a los Black Hawk, a veces en pares, pasando al lado de los aviones mientras iban despegando. Eso no solamente estos videos, sino que también reportes de medios estadounidenses que precisamente corroboraban esto. Exacto, las autoridades se refirieron hoy día a esto y efectivamente estos aviones Black Hawk suelen hacer rutinas de entrenamiento en este lugar porque recordemos que están en Washington, están muy cerca de la Casa Blanca y también del Capitolio. Es por eso que la Armada muchas veces tiene que trasladar a políticos, personas importantes, y es por eso que realizan sus prácticas en la ruta que probablemente van a realizar durante el año, y es por eso que es usual que pasen estos helicópteros por esta ruta cerca del del aeropuerto Ronald Reagan. Ahora, otro punto importante son las víctimas. Ya se recuperaron 40 cuerpos y no se ha revelado la lista de personas, de los pasajeros de este avión, porque primero se tienen que comunicar con las familias. Se espera que mañana se publique el nombre de los pasajeros y según la gobernadora de Kansas, por lo menos hay 4 extranjeros que iban en este avión. Y según aseguró la Cancillería argentina, entre ellos hay un hombre argentino quien muere también junto a su hijo de 13 años que habría nacido en Chile pero criado en Argentina. Hasta ahora la Cancillería chilena ha dicho que sabe esta información pero que no tiene la confirmación de parte de Estados Unidos. Ahora es bastante simple saber los pasajeros. No porque los tenga que informar la aerolínea, sino porque los familiares que se comunican con ellos les dicen cuál es tu vuelo y con eso ya saben lamentablemente que pudo haber sido este que venía desde Kansas. Exacto, por eso se sabe, por ejemplo, que estaban integrantes del mundo del patinaje también y también se cree que por esta razón Argentina, la Cancillería argentina dio con estos 2 nombres de este hombre y su hijo. Estamos esperando si efectivamente se confirma entonces que habría un niño chileno de 13 años en este avión. Vamos a seguir con otra noticia importante de la jornada, que fue la liberación de 8 rehenes de parte de Hamas en Gaza tras este acuerdo con Israel y Hamas. Ahí vemos las imágenes. Esta soldado de 20 años fue la primera rehén que fue liberada durante este día jueves y ahí se reunió con sus padres. Ella era una de las 5 soldados que quedaban en manos de Hamas y ahí vemos cómo la reciben sus 4 compañeras que fueron liberadas la semana pasada. Junto a ella también fue liberada una mujer de 29 años y un hombre de 80 años. Sin embargo, hubo una polémica durante la jornada porque al momento de liberar a esta mujer de 29 años, que es el apoyo siguiente que tenemos para mostrarles, hubo caos en Gaza donde se veía que ella estaba
atemorizada. La mujer que vemos ahí es esta rehén de 29 años, se veía muy asustada por lo que estaba pasando, y a raíz de estas escenas caóticas, el gobierno de Israel decidió atrasar la liberación de los 110 prisioneros palestinos que debía liberar después de la liberación de estos rehenes. Habló el primer ministro de Israel y dijo que no iba a aceptar este maltrato a los rehenes israelíes que todavía quedan en manos de Hamas. Para entender estas imágenes, esta rehén israelí está protegida por integrantes de Hamas. ¿De Hamas? Tienen esta banda, sí. Y las otras personas son personas que viven en Gaza. Exacto. Han hecho esto con todos los rehenes, los trasladan de esta forma y los llevan a camionetas de la Cruz Roja. Este es el hombre de 80 años que también fue liberado. Suele hacerse esto, pero los rehenes anteriores van contentos, saludan. Sin embargo, en particular con ella se vio un momento caótico donde ella se ve muy atemorizada, y es por eso entonces que se retrasó la liberación de los prisioneros palestinos. Escuchamos lo que dijo el primer ministro de Israel. Esta liberación se ha logrado, en primer lugar, gracias a nuestros heroicos soldados y también gracias a la firmeza y determinación que hemos mantenido durante las negociaciones. No aceptaremos que se violen los acuerdos. Durante la liberación de nuestros rehenes hoy, todos hemos visto escenas impactantes. Hemos dejado claro a los mediadores que no tenemos intención de aceptar ningún riesgo para nuestros rehenes. Y añadiré, quien se atreva a hacer daño a nuestros rehenes pagará el precio. Después de estas declaraciones, finalmente Israel a eso de las 5 de la tarde libera a los prisioneros palestinos, 110 personas, que son las imágenes que tenemos después en el siguiente apoyo para mostrárselas. También vimos imágenes de cuando estos prisioneros palestinos llegan a Han Yunis en Gaza, donde son recibidos entre aplausos y por sus familiares. 110 prisioneros palestinos entonces son liberados, y este sábado va a haber una nueva ronda de liberación de rehenes. Son 3 los rehenes entonces que se va a liberar el sábado hasta llegar a los 33 que se promete en esta primera fase del acuerdo. Y vamos ahora a México, Nico, porque está este tema con el Golfo de América y el Golfo de México. Donald Trump ya firmó la orden para cambiarle el nombre, y Google Maps efectivamente le va a cambiar el nombre al Golfo de América, pero va a ser mostrado de esta manera solo para los estadounidenses. La presidenta de México le envió una carta a Google diciendo que esto era inaceptable porque, de acuerdo a la orden ejecutiva de Donald Trump, este cambio de nombre es improcedente más allá de los límites marítimos de Estados Unidos, y es por eso entonces que le piden a Google que no cambie el nombre, y también le hacen otra petición, que se llame América Mexicana al continente, porque en 1607 así se llamaba el continente. Escuchemos lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Que el Golfo de México abarca zonas marinas de 3 países, México, Cuba y Estados Unidos. El caso del decreto solo podría corresponder a las 12 millas náuticas a partir de las líneas de costa de los Estados Unidos de América. Y bueno, al final le pedimos que en el buscador, cuando se ponga América Mexicana, pues aparezca el mapa que presentamos en alguna ocasión. Ahora, Nico, este es el menor de los problemas para México, porque este sábado debería aumentarse las tarifas arancelarias por parte de Estados Unidos a México en un 25%. Donald Trump dijo que iba a comenzar el 1 de febrero. Hoy se le preguntó si es que efectivamente iban a implementar estas tarifas, y dijo que hasta el momento así lo iba a hacer, pero que iba a tomar la decisión hoy por la noche. ¿También a Canadá? Exactamente, 25% a cada uno de los países. Vamos a estar muy atentos entonces a ver si es que lo concreta Donald Trump. Alisa Contreras, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Nico. Hacemos la pausa y ya volvemos con más CNN Prime, con el deporte. Y hasta acá, Rodrigo Herrera. Jueves 30 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches.